El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Les recuerdo que estamos avanzando en la lección número 4. Y ahora ustedes pueden recordar por qué al empezar el libro de Levítico, que no es un libro tan fácil, que es un libro que de pronto contiene mucha monotonía en la explicación de todos los oficios religiosos y todo este tema que abarca el capítulo. Por eso decidimos no tratarlo capítulo por capítulo, sino más bien hacerlo a través de lecciones para poder facilitar un poco, ambientar estos pasajes y traer estas reflexiones que pudieran levantarnos y darnos un poco de interés a nosotros, que pudieran levantar nuestro ánimo. Así que estamos hablando ahora acerca del sacerdote y para hoy nos corresponde la comisión del sacerdote. ¿Cuáles serán las 3 comisiones del sacerdote? Deuteronomio capítulo 21 versículo 5. Les recuerdo, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio van a estar muy entrelazados, hablándonos acerca de todas estas leyes, de todos estos compromisos, todas estas responsabilidades, funciones sacerdotales, la actitud del pueblo, el trabajo del liderazgo, las conquistas, las batallas, las victorias, las pérdidas. Todo esto lo vamos a encontrar nosotros en estos capítulos, así como el conjunto de todas las leyes, no solamente las espirituales, también las físicas, las humanas, las de higiene, las de salud, las de la guerra, de cómo tratar a los extranjeros, sobre los préstamos y lo demás. Pero vamos a centrarnos ahora aquí. Deuteronomio capítulo 21, versículo 5. Y dice, entonces se acercarán los sacerdotes hijos de Leví, porque el Señor tu Dios los ha escogido para que les sirvan y para bendecir en el nombre del Señor, y ellos resolverán todo litigio y toda ofensa. Ahora, ¿qué se da a los sacerdotes, además de los 3 ministerios? Deuteronomio capítulo 33 versículo 10 dice, ellos enseñarán tus ordenanzas a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán incienso delante de ti y holocaustos perfectos sobre tu altar. En Deuteronomio capítulo 21 versículo 5 se nos explica los 3 ministerios importantes del sacerdote. En primer lugar es servir a Dios. Dios le da el derecho del culto, que por iniciativa Él guía al pueblo a la adoración. En segundo lugar, en el nombre de Jehová bendiga a su pueblo. El derecho de bendecir a alguien se ha dado al sacerdote. Y por último, en todos los juicios y todas las ofensas, el sacerdote tiene derecho de juzgar, es decir, la comisión de la protección de la ley para ese tiempo. Especialmente en Deuteronomio capítulo 33 versículo 10, el enseñar la ley a su pueblo era una responsabilidad importante de los levitas. El Antiguo Testamento fue antes de surgir la tecnología de impresión. Por eso los levitas fueron esparcidos por todas partes de Israel para enseñar la ley. Esto se ilustraba en la fijación de los levitas en Números capítulo 35 versículo 1 al 8 y en el capítulo 21 de Josué y en Crónicas capítulo 6 versículo 54-81. Ellos recibieron la zona de la ciudad de las otras tribus y fueron esparcidos por toda la tierra del pacto como la levadura. De esta manera ellos le daban ocasión a su pueblo de recibir la educación. Por supuesto, no solamente enseñaron la ley, sino la aplicación a la vida de su pueblo. Cuando un hombre tenía una infección en su cuerpo, había que traerlo al sacerdote, Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes, y el sacerdote debía examinarlo y determinar si lo aislaba o no. Lo puedes verificar en el capítulo 13 de Levítico. Por lo tanto, el sacerdote declaraba lo que era limpio e inmundo y lo que era santo y sucio. El sacerdote tenía que establecer normas claras de lo que era limpio e inmundo en la comunidad. Nosotros en el Nuevo Testamento somos los sacerdotes. Lo que tenemos que hacer es demostrar claramente al mundo lo que es santo y sucio y lo que es limpio e inmundo. Ahora, el sacerdote del Antiguo Testamento y el sacerdote Jesucristo que corresponde al Nuevo Testamento. Vamos a ver qué relación existe. El sacerdote del Antiguo Testamento que se acercaba a Dios por la sangre del sacrificio era tipo de Jesucristo en el ministerio de mediación entre el ser humano y Dios. El término sacerdote se utilizó por primera vez en la época de Génesis
para el pueblo de Israel mucho antes de la época de Moisés, que primero se lo aplicó a Aarón y a sus hijos. ¿Quién es el primer sacerdote que nos encontramos? ¿Y cómo se describe? Y en el capítulo 14 del libro de Génesis, del verso 18 al 20, aparece mencionado esto. Dice, Melquisedec fue introducido por primera vez en el Génesis cuando él era una figura ambigua. En el capítulo 14 de Génesis se describió que los 4 reyes en el cercano oriente atacaron a Canaán, en donde Abraham vivía. Durante la guerra tomaron a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Lo podemos registrar en Génesis capítulo 14, versículo 12. Abraham encontró a Melquisedec en el camino de regreso con su sobrino Lot y con todas las posesiones robadas. Génesis 14, 16. Primero, el líder de los 5 reyes, el rey de Sodoma, que era un rey de una asociación de reyes de Canaán, acogió a Abraham. Él agradeció a Abraham por recuperar el botín. Génesis capítulo 14, versículo 21 al 24. Melquisedec estuvo en este evento. Al parecer no tenía ningún lugar de origen. Melquisedec es rey de justicia, rey de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Parece que tal vez el rey de Salem es Jerusalén más tarde. Lo que su nombre significa era rey de justicia, y su título rey de Salem puede traducirse como rey de paz. En este texto, Melquisedec, rey de Salem, se había referido a sí mismo como el sacerdote del Dios Altísimo. Abraham, por así decirlo, lo reconocía como un sacerdote que rendía culto a Dios. Lo aceptó como un hombre que tuvo la autoridad de presentar a Dios, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Se registra en Génesis 14, 20. En aquellos días, como el tetrarca le dio al gran rey una 10ª parte del trofeo o ganancia, lo que le mostraba al gran rey que su victoria era debido a él, su rey. Abraham ha visto a Melquisedec como una presencia del gran rey. Ahora Melquisedec aparece otra vez en la Biblia para explicar a alguien. El Salmo 110, y luego aquí encontramos, ¿a quién? Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Pero qué dice? Versículo 4, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La Biblia, a través de la alusión de David, nos introduce un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Si usted piensa que en aquellos días los que se convirtieron en el sumo sacerdote y los sacerdotes, según la tribu de Leví y el orden de Aarón, continúan sirviendo a Dios, este salmo de David fue una sorpresa para los que escucharon el poema. Por la palabra de David, que adoraba más que otros, Dios le dijo a otro señor que tú eres sacerdote para siempre, aun estando el sumo sacerdote según el orden de Aarón. Ahora, el ser sumo sacerdote de Jesucristo, de él estaba hablando precisamente. Y ese personaje que aparece en el Antiguo Testamento y que se le revela a Abraham en el camino cuando va en la victoria y libera a su sobrino Lot, es una semblanza del sumo sacerdote del Nuevo Testamento, es decir, de Jesucristo. Hebreos capítulo 5, versículo 5 al 15 y capítulo 6, versículo 20, dice así: las Escrituras nada nos dicen de Melquisedec acerca de sus padres, de su genealogía, de su nacimiento o de su muerte. Se presenta solo sin predecesor o sucesor, como sacerdote real designado por Dios. Y así fue tipo de Jesucristo, que es un sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec, y no según el orden de Aarón, cuyo origen, consagración, vida y muerte son conocidos. Salmo capítulo 110, versículo 4 y Hebreos capítulo 6, versículo 20. Ahora, según el orden de quién Jesucristo puede ser sumo sacerdote para siempre, veamos Hebreos capítulo 6, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Con poder puede ser Jesús sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7, versículo 15 al 16. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley, de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Y cuáles son las dos diferencias? Como un sumo sacerdote entre Jesucristo y Aarón, aparte de según el orden de Melquisedec, pues Hebreos en el capítulo 7, versículo 20 al 25, nos dice lo siguiente: por el juramento, versos 20 y 22, y por cuanto
no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Por eso Jesús ha venido a ser el fiador de un mejor pacto. Y luego, para siempre. En el verso 23 al 25, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el sumo sacerdote es Jesucristo. El ser un sumo sacerdote de Jesucristo es totalmente diferente a ser uno de Aarón. Puede ser según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 14. Por el juramento de Dios, del Salmo 115, y para siempre. Como un sumo sacerdote, para siempre Jesucristo puede intervenir constantemente en la paz entre Dios y todos los que creen en Él. Salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan, a Dios, e interceder por ellos. Aarón debía ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo. Pero Dios designó al Hijo hecho perfecto para siempre. Por lo tanto, mientras el sacrificio incompleto y la ofrenda por el sacerdote incompleto no podían destruir los pecados, Cristo, como un sumo sacerdote y un perfecto sacrificio, podría perfeccionar para siempre a aquellos que creen en Él. Entonces, ahí estamos mirando Antiguo y Nuevo Testamento y viendo toda esta relación que aparece aquí. Y realmente Jesucristo sigue siendo sacerdote, sigue oficiando por nosotros, sigue listo para perdonar nuestros pecados, para recibirnos, para aceptarnos. Hoy es día de salvación y todos aquellos que la necesiten pueden acogerla, pueden acercarse a Él. Acompáñenme en esta oración. Señor, hoy quiero agradecerte por la obra redentora de Cristo Jesús. Presento a cada persona que escuche esta reflexión que necesita esta salvación, el perdón de sus pecados, y que hoy se acerca a ti y que con un corazón dispuesto y sencillo, en palabras muy humildes, reconoce su pecado y te invita a entrar en su mente y en su corazón. Quien hoy haga esa oración, Señor, por favor, como tú dices que eres amor y que enviaste a tu Hijo para salvar al mundo, entonces que cada persona que hoy tome esta oración para hacerla de arrepentimiento pueda recibir salvación y perdón de pecados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.